mañana no sé qué aventura me espera cuando salgo por la puerta hoy. La vida es un regalo de Dios. Para Dios, todos los niños son muy importantes y muy amados. Por eso, Jesús dejó un bello testimonio. Tú eres mi canción. Amor, ¿Quieres conocer esta bella historia? poder tan inmenso. La encontramos en Lucas capítulo 18, versículo 16 y 17. Tú, Dios, Vamos juntos a verla. único, inigualable, siempre. El maestro necesita descansar. No ahora, por favor. Hermanos, dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis. Porque de ellos es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Siento tu amor en mí, tu luz me guiará hasta el fin, de todo mal me librará. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Lucas 18, 16 al 17. Y tú me amas cada día, darte adoración. Amor tan perfecto, un poder tan inmenso, tus ojos siempre atentos en mí. Tú, Dios, eres mi Padre único.
todo amor él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador, a él. Mientras viva aquí, con Cristo andaré, sus pasos seguiré por siempre hasta el fin. Con Cristo estaré, su rostro veré, y así podré cantar su gloria sin igual. Con todo amor él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador, a él con todo amor él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador, a él.
Buenos días, hermanos. Nos da gusto saludarlos. Gracias a Dios que nos permite estar aquí reunidos ya para alabar, celebrar y glorificar su nombre. Ya entramos a los cantos. Esperamos que desde casa estemos ya preparados desde las 11 para luego entrar a alabar, exaltar al Señor por medio de los cantos. Y el día de hoy observaron, hermanos, que se introdujo con un video para los niños que nuestra hermana Mónica Mancilla con mucho amor preparó para los chicos para el 30 de abril, así que se compartió con ustedes este video para los niños y les invitamos también a ustedes que puedan compartirlo con hermanos, familiares, amigos, compartan, demos gracias a Dios por la vida de los pequeños, por la vida de los niños y hay que instruirles según la palabra, así que compartan ese video, yo lo voy a compartir por medio del WhatsApp de la iglesia. Voy a compartir este video y espero que lo puedan también ustedes compartir con otros hermanos, familiares y amigos que lo pudieran requerir. Así que, hermanos, compartan ese video para animar a los pequeños a alabar al Señor que tanto les ama a Cristo. Así que compartamos, hermanos. Y pues solamente por volver a mencionar, recuerden que el próximo sábado va a ser 1 de mayo, por lo cual no vamos a tener actividades, vamos a aprovechar que es como día de asueto, así que no vamos a tener actividades y aprovechar que varios puedan estar con sus familias. Así que el próximo sábado no hay actividades y nos veríamos el domingo a las 7 el domingo a las 11 de la mañana y este miércoles sí vamos a tener nuestro devocional de miércoles. Sí, hermanos, pues vamos a orar, vamos a alabar al Señor por medio de la oración, a poner esta predicación en sus manos y a darle gracias también por la forma en que Dios ha obrado por nuestros familiares, hermanos, amigos que han solicitado, hermanos, pues han puesto en nosotros solicitudes de oración, como lo ha sido la familia del joven Eduardo Monter y su mamá Lourdes Gasca, quienes se contagiaron de COVID y gracias a Dios han salido adelante, y tanto Eduardo Monter como su mamá Lourdes Gasca agradecen a la Iglesia Bautista Peniel por sus oraciones. Así que, hermanos, pues sigamos orando por aquellos que nos lo piden y entremos en oración. Padre, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia, exaltamos y glorificamos tu nombre porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, oh Señor, y Padre Celestial, te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Reconocemos que de muchas formas hemos pecado contra ti, bendito Dios, y contra tu ley santa. Y, Padre, no solamente con nuestros hechos, reconocemos que aún desde nuestras emociones, pensamientos e intenciones hemos pecado contra ti. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre, te rogamos, Señor, que nos perdones y también que nos limpies de toda maldad. Así también, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, agradecemos todas tus bondades, tus misericordias, lo que en Él has derramado en nosotros abundantemente, los que hemos puesto nuestra fe en Él como único y suficiente Salvador, y toda tu gracia y misericordia para todos nosotros, Señor. Exaltado sea, Señor, por tu gracia y tu bondad y tu misericordia para todos nosotros. Gracias también porque tú has provisto a todos de lo necesario, de tal manera que no hace falta nada, y te pido que tú bendigas abundantemente, Señor, a todos nuestros hermanos y familiares de esta congregación que han sido fieles con sus diezmos y ofrendas, los multipliques, bendigas su trabajo y toda actividad económica con la cual obtienen cubrir sus necesidades, Señor. Y danos sabiduría aquí al Consejo de Siervos para administrar tanto con sabiduría como con responsabilidad y temor delante de ti, Señor, los diezmos y ofrendas que tú, por la fidelidad de nuestros hermanos, provees, Señor, con amor. Padre, bendice también esta tarde, este día, Señor, para gloria de tu nombre. Toma en tus manos esta predicación, donde buscamos que tu nombre sea exaltado y glorificado. Los que estamos escuchando esta predicación, Señor, seamos edificados y aún así, Señor, por medio de la distancia, poder compartir de tu palabra y estar en comunión unos con otros, Padre. En tus manos encomendamos este tiempo, danos discernimiento, suminístranos del entendimiento de tu Espíritu y tu palabra, y a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, hace como ya más o menos como 2 o 3 semanas, lo más tardío yo creo hace como un mes,
salieron unas noticias de un supuesto Mesías en Israel. Esas noticias, hermanos, curiosamente, no fueron publicadas por judíos. Hubo solamente un judío que comentó del asunto, y ese judío, hermanos, tiene un canal de YouTube que se llama Punto Breslev. Y el encargado del canal de Punto Breslev habló de este supuesto hombre que para el canal de Punto Breslev, este supuesto hombre que le llamaban, pareciera ser el Mesías, cumplía con varios de los requisitos bíblicos para que se presentara el Mesías, es decir, era uno de los mejores candidatos para hablar del Mesías. Y el problema, hermanos, surgió en que no solamente esta persona de Punto Breslev, sino que supuestas líneas cristianas, y cuando digo entre comillas supuestas, son judíos mesiánicos, realmente fueron los judíos mesiánicos, que hablando bíblicamente, pero también con respeto, ni son ni judíos ni mesiánicos, ¿no? Esa secta, porque tendría que llamarles realmente esto, hermanos, de verdad, la secta judía mesiánica, que es muy peligrosa, son judaizantes de los últimos tiempos, fueron los que sacaron la noticia, ni siquiera fueron los judíos ortodoxos los que sacaron la noticia. Ellos declararon, los mesiánicos declararon que Hizkiyahu, no sé si ya tienen ahí la imagen, Hizkiyahu ben David, que se traduce como Ezequías, hijo de David, Hizkiyahu ben David, ellos dijeron, Hizkiyahu ben David ha sido coronado como Mesías. Y entonces estos judíos mesiánicos y otras líneas cristianas, que hermanos, creo que la responsabilidad que tenemos todos los pastores, maestros de la Biblia, misioneros, todo aquel que se dedica a compartir la palabra de Dios, tiene que estar y tenemos que estar atentos de las noticias que salen en el mundo. Y los judíos mesiánicos y otras líneas pentecostales del cristianismo, hermanos, comenzaron a subir en las redes sociales Mesías judío coronado en Israel. Y la verdad eso era una mentira, fue una mentira, pero corrió tan rápido, hoy se dice, se hizo tan viral, que la gente creyó que realmente que ya había llegado el anticristo. Hizkiyahu ben David es un hombre real, hermanos, tiene 32 años, pero su nombre real es Rabbi Shlomo Yehudá. Ese es su nombre real. Rabí pues es rabino o maestro, Shlomo es el nombre hebreo de Salomón y Yehudá, es decir, Judá. Entonces su nombre tendría que ser el Rabí Salomón Judá, ¿no? En hebreo pues es Rabí Shlomo Yehudá. Y le llamaron Hizkiyahu ben David. Y otra vez, Hizkiyahu quiere decir Ezequías, ben David es hijo de David. Y ellos dijeron que este hombre era ya el Mesías y sacaron ellos fotos, sacaron videos donde este hombre, realmente llega este hombre ahí al muro oriental, hermanos, de Jerusalén, que el mundo occidental le llama el muro de los lamentos, pero los judíos no le llaman así. Si tú llegas a Israel y le preguntas a un judío, oiga, el muro de los lamentos, te va a decir eso, ¿qué? ¿No? Entonces, eso le ha puesto el occidente, el muro de los lamentos. Es el muro, hermanos, occidental de la ciudad vieja de Jerusalén, que se le llama el muro de los lamentos. Entró Shlomo Yehudá, seguido por muchos judíos ortodoxos, y fueron a orar, Shlomo Yehudá fue a orar al muro de los lamentos, para así mejor conocerlo, y llegó por cientos, no miles, pero sí seguido por cientos de judíos ortodoxos y muchos maestros sobresalientes, muchos rabinos sobresalientes allá en Israel del judaísmo ortodoxo. Pero los judíos mesiánicos, y les digo, otras ramas del cristianismo dijeron que era el anticristo, que ya había llegado el anticristo y que habían coronado el anticristo. Hermanos, eso es una mentirototototota. No es cierto. Ni se llama Hizkiyahu ben David. Su nombre real es Rabí Shlomo Yehudá. Es real su nombre, él es un nombre real. Su nombre es Shlomo Yehudá, hermanos. Y es un rabino prominente en Israel, hermanos. Sí es un rabino muy conocido y prominente en Israel,
muy reconocido y respetado. Ahora, en imágenes que ponían en YouTube no las pusimos por cuestión de que luego YouTube anda viendo por cuestiones de derechos de autor, no nos vayan a bajar el video, ¿no? Entonces, no lo pusimos por esa causa, por derechos de autor, hermano, pero ustedes ven los videos, ustedes van a YouTube y buscan Yizquillahu ben David y van a darse cuenta de los videos que salieron, sobre todo quienes dicen eso son los judíos mesiánicos y otras líneas pentecostales y otras que se fueron con la finta, hermanos, y subieron el video, lo hicieron viral y promovieron una mentira muy grandota. Y en uno de los videos se ve que a Shlomo Yehudá le besaban la mano, hermanos. Oh, miren cómo le besan la mano y es el anticristo, los cristianos anticristo. Y luego sube un video este hombre de Punto Breslev y él dice que Shlomo Yehudá, que es apodado Yizquillahu ben David, cumple con los requisitos que los judíos tienen, el judío ortodoxo tiene para reconocer al Mesías, a su Mesías, ¿no? Y él subió 2 videos para hablar de eso. Pero este hombre, el titular de Punto Breslev, sí explicó cómo se llamaba realmente, que es Shlomo Yehudá, este hombre que dicen que es el Mesías de 32 años, y que le llamaban Yizquillahu ben David porque él era, hermanos, como que un prototipo del rey Ezequías del Antiguo Testamento. Entonces, les voy a mostrar solamente un poquito sobre ese punto. Vayan conmigo, por favor, al segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 18. Segundo de Reyes 18. Y voy a leer desde el versículo 1. Segundo libro de Reyes 18, versículo 1 dice: en el tercer año de Oseas, hijo de la rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. ¿De quién era hijo Ezequías? De Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Ezequías, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías, o sea, todos de un linaje sacerdotal, todos de un linaje sacerdotal. Y sobre todo de la línea de David. Dice el 4, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos a la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a la serpiente los hijos de Israel y lo llamaba Nehustán, que era un dios asirio. Versículo 5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ezequías, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió, a Judá y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estuvo con Ezequías, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Entonces, hermanos, Ezequías fue un rey en el Israel antiguo, del Antiguo Testamento, que se rebeló contra el rey de Asiria, contra los asirios, y hizo guerra, y tumbó también, y tiró la idolatría de los asirios. El rey Ezequías sí existió. Y de hecho, hermanos, hay una inscripción con el sello de rey Ezequías. Arqueológicamente se encontró realmente en una de las riberas de Israel una piedra, hermanos, eso es real y está en el Museo de Israel. Una piedra que habla del rey Ezequías, en el hebreo habla del rey Ezequías. Entonces, que sí existió el rey Ezequías, ¿no, hermanos? Y Ezequías, para los judíos, cumplía con los requisitos que tenía que cumplir alguien que se podría proclamar o se le podría proclamar y ungir como el Mesías. Entonces, como Shlomo Yehudá, este rabino que tiene 32 años allá en Israel, según los judíos ortodoxos, cumple con cuando menos 5 puntos, vamos a decir, para que seas apto para ser el Mesías, según los judíos ortodoxos, pues los judíos mesiánicos se fueron con la finta, subieron la gran mentira, pero no fueron ni siquiera los judíos, fueron los judíos mesiánicos y otras líneas del cristianismo. Bueno, hermanos,
Todo esto lo comento porque es una noticia que se hizo viral a nivel mundial y muchos cristianos, ay pastor, ya apareció el anticristo y ya ve que en segunda de Tesalonicenses dice que primero va a venir el anticristo y que no sé qué. El chiste es que este hombre del canal de Punto Breslev tuvo que hacer un video para corregir porque le estaban diciendo, es que él mismo dijo que él era el Mesías y no sé, no, él dijo, no, voy a corregir. Y mencionó esto que le estoy diciendo en las Escrituras. Y este hombre de Punto Breslev y todos los judíos ortodoxos, hermanos, tienen 5, vamos a decir, requisitos para que un supuesto hombre pueda ser proclamado o se proclame el Mesías y sea ungido como rey. Entonces, punto número 1, tiene que ser del linaje de David por la línea de Salomón. Así, los judíos te dicen, tiene que ser del linaje de David por la línea de Salomón. Por supuesto, tiene que ser experto en la Torá o en el Pentateuco o en los libros de Moisés. Tiene que ser un experto. ¿Y qué creen? Que este Shlomo Yehudá tiene una virtud. Se sabe todo el Pentateuco de memoria. Es en serio, se sabe todo el Pentateuco de memoria. Entonces, Shlomo viene de la línea de David, se sabe todo el Pentateuco de memoria, pero hay unos puntos que no ha cumplido. El tercer punto, hermanos, es que tiene que ser un caudillo. Es un rey que se va a levantar así como Ezequías contra el gobierno mundano. Entonces, este hombre no se ha levantado, ni es rey, ¿no? Por supuesto, tiene que ser ungido como rey. El Mesías tiene que ser ungido como rey. Y punto número 5, hermanos, tiene que traer de regreso a todos los judíos allá a Israel. Todos los judíos de todo el mundo tienen que regresar a Israel. Para cuando se levante el Mesías de los judíos, tienen que estar en Israel, ¿no? Y por supuesto, va a levantar el tercer templo. Esos requisitos que les acabo de mencionar, hermanos, que tiene que ser del linaje de David, tiene que ser experto en la Torá, tiene que ser un hombre que sea un caudillo, tiene que ser proclamado rey, y al ser proclamado rey lleva a todos los judíos allá a Jerusalén y tiene que levantar el templo. Eso viene de una tradición de un rabino de la Edad Media muy conocido que fue Rambam o Maimónides. Y eso lo dice en un libro que él escribió. Esos son los 5 requisitos de Maimónides, no necesariamente de las Escrituras. Y Maimónides menciona algunos pasajes de las Escrituras. Por tiempo no los voy a mencionar, hermanos, en algún momento lo enseñaremos, pero Maimónides enseña algunos puntos de las Escrituras de Ezequiel, de Zacarías, de Isaías, cuando habla de que entonces esos son los requisitos que tiene que tener el Mesías. Pero curiosamente, cuando vamos a esos requisitos, si dice Maimónides o Rambam dice que el Mesías de los judíos tiene que levantar el templo, no es lo que dicen las Escrituras, sino que en el tiempo del Mesías se va a levantar el templo, no que el Mesías va a levantar el templo. Entonces, esos puntos que les acabo de decir como requisitos para el Mesías son de Maimónides, no necesariamente de las Escrituras. Hermanos, ahora vamos a este punto. Para que nosotros podamos decir que ya vino el anticristo, para los judíos es un Mesías. Y ya dije los 5 requisitos. Shlomo Yehudá no ha sido ni coronado ni ungido rey, ni tampoco ha provocado guerra. ¿Sí me explicó? Ni tampoco ha hecho que todos los judíos ya estén en Israel. No cumple 2, pero no de los 3, no los otros 3. Así que no, aún para los judíos ortodoxos, ellos mismos dicen, todavía no es el Mesías porque no se han cumplido otras 3, según Maimónides, no las Escrituras. Y los cristianos, hermanos, tenemos puntos donde tenemos que identificar que realmente es el anticristo. Y lo vamos a ver en los textos que vamos a estudiar el día de hoy, apoyados en la epístola que ya comenzamos a estudiar desde la semana pasada, que es la segunda epístola de Tesalonicenses, pero hoy vamos a leer el capítulo 2 de los versículos 1 al 12. Así que vayan conmigo, por favor, allí en su hogar, allí en su casa, vayan conmigo a segunda epístola de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a estudiar de los versículos 1 al 12. Vayan, por favor, conmigo a esos textos. Dice así la Escritura, según la segunda epístola de a Tesalonicenses, capítulo 2. Comienzo a leer versículo 1. Dice,
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, escribe el apóstol Pablo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para que se pierdan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que, hermanos, el advenimiento del anticristo antecede a la venida gloriosa del Señor Jesucristo. Entonces, Cristo, su segunda venida, la segunda venida de Cristo, no se va a dar sino antes aparezca el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así lo manifiestan las Escrituras, el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que el Señor Jesucristo no vendrá desde los cielos a la tierra en su segunda venida. No confundir, por favor, con arrebatamiento, No confundan con arrebatamiento. La segunda venida, el Señor Jesucristo viene a la tierra para instaurar su reino mesiánico, el milenial. Para que Él venga a hacer esto, primero tendría que haberse manifestado ya el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo, ¿no? Por obra de Satanás. Así que el advenimiento del anticristo antecede a la venida gloriosa del Señor Jesucristo. Por este tipo de pasajes, hermanos, es que varias iglesias o líneas pues protestantes, vamos a decirlo así, o evangélicas, y una secta que es una secta falsa, que es los judíos mesiánicos, comenzaron a diseminar esa falsa noticia donde dicen que Shlomo Yehudá era ya el anticristo que había sido coronado rey. Eso no había sido cierto, ¿verdad? Y además se le apoda Yizkiyahu ben David. Entonces es una mentira, hermanos. Pero por este tipo de textos, al no leerlos en su contexto y al no estudiar las Escrituras, se creen este tipo de mentiras. Quiero decirles y aprovechar, hermanos, que tengan mucho cuidado porque esa secta falsa de los judíos mesiánicos está creciendo mucho. Hay una muy importante allá en Tehuacán, Puebla. Ahí tengo familiares en Tehuacán, Puebla, pero no son de esa secta, pero allá en Tehuacán, Puebla, hay esa secta judío mesiánica, hermanos, y que su pues no sé, rabino principal o su pastor principal fue uno de los que hizo estos videos. Y ya decía que ya estábamos ya decía él que ya estábamos a la mitad de la gran tribulación. No, hermanos, es complicado. Pero eso es, hermanos, porque cuando no leemos las Escrituras, no estamos caminando en el Señor, viene cualquier amigo y nos mete miedo. Lo que estaba sucediendo en la iglesia de Tesalónica es que precisamente hubo alguien como esos falsos judíos mesiánicos, que ni son judíos ni son mesiánicos. Si fueran judíos, fueran de madre judía, y pues son latinos, ¿no? Y tampoco son mesiánicos, porque si fueran mesiánicos, pudieran entender claramente lo que es el Señor Jesucristo y que la salvación es por fe y no estuvieran judaizando. Entonces no son ni judíos ni mesiánicos. Pero en los tiempos de Pablo, había unos que habían dicho que ya había venido el Señor, y como ya había venido el Señor, entonces ¿cómo es que no nos fuimos con Él? De ahí el que no nos reunimos con Cristo y ya vino. Entonces, Pablo no está diciendo que la segunda venida del Señor
es nuestra reunión con Él. Lo que Pablo está diciendo es, no se preocupen, no nos hemos reunido con Él, porque todavía, hermanos, no se preocupen, no ha venido el Señor. Si el Señor no ha venido, entonces no nos hemos podido reunir con Él. Pero Pablo no estaba diciendo que su segunda venida era precisamente, hermanos, que el arrebatamiento y nuestra reunión con Él, para que no se confunda, ¿ok? Porque dice el versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis turbar, ¿no? Entonces, los que les estaban enseñando a la iglesia de Tesalónica que Cristo ya había venido por segunda vez, y entonces en su mente es, si Cristo ya vino por segunda vez, entonces nosotros ya nos quedamos. Por eso Pablo les escribió en cuanto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, otra vez, estaba corrigiendo lo de la segunda venida, no estaba diciendo que la segunda venida era la reunión con Cristo, ¿eh? Porque muchos confunden e interpretan así ese texto. Entonces, hermanos, y empieza a hablar el apóstol Pablo sobre este punto. Bueno, vamos a ver aquí 4 puntos, hermanos, en el bosquejo, vamos a tratar de avanzar. Y el primero es que, puesto que la venida del Señor es inminente, mas no inmediata, no nos dejemos confundir. Puesto que la venida del Señor es inminente, mas no inmediata, no nos dejemos confundir. Inminente, hermanos, quiere decir, Cristo viene por segunda vez, sí o sí. Nada lo va a detener, eso es inminente. Puesto que la venida del Señor Jesús es inminente, mas no inmediata, no nos dejemos confundir, hermanos. Entonces, si alguien vino y dijo, no, es que Shlomon Yehudá o ay, hasta se me olvidó cómo se dice en hebreo, Yizkiyahu ben David, ya es el antimesías o el anticristo. No, hermanos, tranquilos, hay muchas cosas que los propios judíos saben que él no ha cumplido cuando menos 3 de 5, y nosotros vamos a ver ahorita que no puede ser él, cuando menos ahorita, porque no se han cumplido ciertas cosas. Dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, de los versículos 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis moverse fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cristo no vendrá por segunda vez a instaurar su reino, hermanos. Su segunda venida es para instaurar su reino. Antes tiene que aparecer el anticristo. Y le dice, no se dejen engañar. Y yo les diría, hermanos, no se dejen engañar ni por Facebook, ni por Instagram, ni por YouTube, ya no es por carta o por un email, de que ya llegó el antimesías o el anticristo, y entonces pues ya como ya llegó, entonces estos amigos de allá de Tehuacán, Puebla, su pastor rabino, les dice que ya estamos a la mitad de la gran tribulación, de la semana 70, entonces faltan 3 años y medio para que Cristo venga. Entonces, como el Señor más o menos, haciendo como cuentas, como que el Señor viene por ahí del 2024 a la segunda venida. Bueno, hermanos, hace una serie de cálculos, pero nada que ver. Y entonces la gente dice allá, en esa Keila, así se llama, no se llama iglesia, se llama Keila, Gracia y Paz se llama, de allá de Tehuacán, Puebla, hermanos, que ya estamos a la mitad de la gran tribulación y que ya apareció el antimesías o el anticristo. No, hermanos, el Señor llega inminentemente, hermanos, pero no es inmediata luego su advenimiento o aparición. No nos dejemos confundir. La venida del Señor Jesucristo, hermanos, es un evento futuro, es inminente, sí va a venir, es un evento, hermanos, que pronto va a suceder, sí, pero no inmediato, no va a ser así de que ya se dio esto, luego ya vino el Señor. Tengamos cuidado. Según la línea escatológica, primero es el arrebatamiento de la iglesia, en lo que estamos arriba ya, entonces está el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, y en la parte de abajo está la gran tribulación, y es ahí, en el punto de la gran tribulación, donde abiertamente ya se muestra el anticristo, ¿no? No debemos, hermanos, perder la cabeza por una supuesta inmediatez de que ya vino Cristo, porque ya apareció Yizkiyahu ben David. No, hermanos, no nos dejemos perder la cabeza, ni debemos asustarnos como si ya hubiese llegado el anticristo, porque si el anticristo ya llegó, amados hermanos, si tú te creíste esa noticia falsa, te invito a 2 cosas, bueno, a 3, arrepiéntete, lee tu Biblia y crece en doctrina.
Porque si tú te creíste esto, hermano, hermana, es porque no has leído la Biblia y tampoco te adoctrinas ni te discipulas. Y pídele perdón a Dios, porque si Cristo nos vino a rescatar del día de la ira, ¿por qué piensas que ya está aquí el anticristo? ¿Sí me explicó? Entonces, hermanos, no debemos asustarnos ni dejemos turbar por falsos anuncios, por falsos profetas que vengan a decirnos que ya llegó el anticristo o que ya vino Cristo, ¿no? Ni siquiera los judíos se han atrevido a decir que es su Mesías. No se dejen turbar ni se dejen engañar, hermanos. Ya sea, ya les dije que por YouTube, por un email, ya sea que por Facebook, Instagram o por alguna otra red social, te digan, este es el anticristo, ya llegó, y alguien venga y te diga, yo soy un judío mesiánico, ya se están. No, no te dejes turbar, no te dejes engañar. Hay elementos muy importantes para que el anticristo aparezca y hay elementos muy importantes para que pueda venir el Señor. Uno de estos primero es que Cristo no va a venir por segunda vez, otra vez no se confunda con el arrebatamiento, sino que Cristo no va a venir por segunda vez hasta que venga el anticristo. ¿Ok, hermanos? Esto debe quedar muy claro. Vayan conmigo a Mateo 24. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 24, el Señor es muy claro y aquí vamos a empezar a ver cuáles serían, hermanos, los escenarios, ya sea que le quiera llamar escenarios o requisitos, como para poder decir que el anticristo ya anda por acá en el mundo, o cuando menos, hermanos, que ya se reveló. Algunos me han preguntado, pastor, ¿puede ser que ya ande por aquí el anticristo? Puede ser, que ya haya nacido, puede ser. Y cuando digo puede ser, yo no estoy diciendo que ya está aquí, puede ser. Pero ¿cuántos tiempos, de 2000 años de lo que es el cristianismo, cuántas veces no se ha creído que ya por ahí anda el anticristo? Puede ser, ¿no? Ok, hermanos, Mateo 24, versículos 15, comienzo a leer desde el versículo 15, dice el Señor, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló profeta Daniel, el que la entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el camino no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que están en cintas y de los que crían en aquellos días, orad porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Sale, hermanos? Entonces dice, entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el anticristo, mirad, ahí está, no lo creáis, y se llama Yizkiyahu ben David, no lo creas, ten cuidado, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que ver como primer escenario, como para que ya, hermanos, se revele cuando menos quién es el anticristo? El versículo 15 de Mateo 24 es una clave, y si lo unes tú con el texto que hoy estamos estudiando aquí en Tesalonicenses, cuando nos dice que tiene que haber una situación para que aparezca el anticristo, te vas a dar cuenta. Mateo 24:15 dice, por tanto, cuanto veas en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda. ¿Qué era la abominación desoladora? Era, hermanos, que se iba a profanar el templo de Israel. Se iba a profanar el templo de Israel. Y cuando vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, dice en el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. A ver, hermanos, ¿qué elemento tiene que estar para que ya esté el anticristo revelado? El templo. Pregunta, ¿ya está el templo construido, hermanos? La respuesta es un rotundo no. Entonces, Yizkiyahu ben David o Shlomo Yehudá sería ya el anticristo. Por el momento no, porque no hay templo levantado. ¿Sí, hermanos? No hay templo levantado, hermanos. Así que, hermanos, tengamos cuidado. No es, hasta ahorita, hermanos, no se ha revelado en el punto de que ni siquiera hay templo. Los judíos, todos los judíos tendrían que estar en Israel. Además, él ya tendría que haber sido ungido como rey y no se ha ungido rey. ¿Ok, hermanos? La simiente de Satanás, hermanos, se manifestará, dará su señal antes que el Señor regrese. Como punto número 2, la simiente de Satanás se manifestará y dará su señal antes que el Señor regrese.
¿Cuál es la señal de la manifestación del anticristo, hermanos? Lo que acabo de decir, que llegará al templo de Israel el anticristo, se sentará en el lugar de Dios para ser adorado, para que le quemen incienso, le hagan sacrificios y él diga, yo soy Dios, no Yahweh, yo soy Dios. ¿Sí? No hay templo. Yizquiyahu ben David, hermanos, no hay templo, no han regresado los judíos, no están, por supuesto, no hay sacrificios a la usanza del Antiguo Testamento, no ha sido coronado rey, ¿sí? Y vamos a ver otros puntos. La simiente de Satanás, hermanos, se va a manifestar, dará una señal antes de que Cristo regrese. Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 5, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Así dice el apóstol Pablo en su epístola, versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Es decir, el apóstol Pablo les hablaba ya del advenimiento de tanto del Mesías como del antimesías o el anticristo, y les decía y explicaba el apóstol Pablo cómo eran las señales y cómo eran, hermanos, los escenarios que se tenían que dar. El anticristo, hermanos, aparecerá en la escena mundial con las siguientes características, hermanos, pongan atención. Primero, renegará y rechazará a Dios y todo lo que le alabe. Un gran opositor, será un gran opositor al Señor. Será el apóstata mayor, será un gran opositor al Señor. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, 27, hermanos. Daniel 9, versículo 27 dice, y me hizo entender, dije 27, ¿verdad? Y por otra semana confirmó el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Quién habrá el sacrificio y la ofrenda? ¿Quién lo parará? El falso profeta. ¿Quién es el desolador? El anticristo. Entonces, el sumo sacerdote de la religión del falso profeta es el que hará pararlos a la mitad de la gran tribulación todo esto. Daniel 11, versículo 31 y 32, hermanos, 11, 31 y 32 dice, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora, que habla de Mateo 24, 15. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, dice la Escritura. Pero también de los versículos 36 al 38 dice, y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Entonces, hermanos, Yizquiyahu ben David o Shlomo Yehudá no puede ser porque no cumple otra vez. Tendría que haber templo. Ya tendría que haber sido coronado rey. Los judíos ya tendrían que haber regresado a Jerusalén, hermanos. Pongan mucha atención. Ben David, Shlomo Yehudá, sí es experto en la Torah, pero ni es rey, ni es sacerdote, sí, hermanos. Y hay otro punto, hermanos. Ya tendría que haber ese gobierno mundial encabezado por el anticristo, donde habría, vamos a llamarle el G10, hoy hay G20, el gobierno de 20 naciones más poderosas, está el G8, ¿no?, que están los gobiernos, 8 países más poderosos del mundo. Vamos a llamarle el G20, hermanos. Ya tendría que haberse manifestado el G20, que sería un tipo la ONU, donde serían los 10 países más poderosos del mundo, comandados, el comandante mayor de ese G10, tendría, por llamarlo, hermanos, no vayan a ir, ay, ¿dónde dice en la Biblia que hay un G10? No, hermanos, les estoy diciendo para que entendamos, ¿no?, nuestro contexto. Tendría que ser el anticristo, el comandante mayor. Fíjense, vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis 17.
Y de los versículos 8 al 18, pongan atención porque está muy interesante, está muy profundo y enredoso, pero que Dios nos ayude, ¿sale? Apocalipsis 17 del 8 al 18 dice, la bestia que ha visto, ¿quién es la bestia? El anticristo. La bestia que has visto era y no es, y está para subir al abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Oigan, aquí en este versículo 8, rápido les quiero explicar. Así como desde antes de la fundación del mundo los creyentes, los santos redimidos, fuimos predestinados para salvación y vida eterna, e inscritos en el libro de la vida eterna desde antes de la fundación del mundo, según Efesios 1 del 3 al 11, así como los santos redimidos fuimos inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Fuimos predestinados según Efesios 1 del 3 al 11, también los inicuos fueron predestinados para el lago de fuego eterno y no fueron inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Predestinación. Importante, otra vez versículo 8 dice, la bestia que has visto y era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, en los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Y esto para la mente que tenga sabiduría, así que pónganse abusados, hermanos. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, la gran ramera. La gran ramera es la religión falsa. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, 3 años y medio. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Es decir, el supuesto G10 que les estoy diciendo, quien comandará la bestia, el anticristo. Estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y autoridad a la bestia, al anticristo, y pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque el Señor de señores y Rey de reyes, los que están con él son llamados y elegidos fieles. Entonces, hermanos, ¿por qué Yizkiyahu, Ben David o Rabbi Shlomo Yehudá no puede ser el anticristo? ¿Ya vieron cómo hay elementos que no se han dado? Según la Biblia, nuestra postura bíblica y cristiana es que no hay templo, no hay sacrificios, no ha regresado Israel a todos los judíos a Israel, ¿verdad, hermanos? No estamos todavía en el tiempo de gran tribulación y por supuesto no está el templo y pues al no estar en templo no hay sacrificios en el templo. Por eso, hermanos, Yizkiyahu Ben David o Shlomo Yehudá, que es el mismo hombre, no puede ser el anticristo, cuando menos ahorita, porque no hay todo esto. Y para que esto se deba pasar, tienen que pasar muchas cosas. Y acuérdense, no hay un gobierno mundial comandado por 10 reyes y de cuya cabeza va a ser el anticristo. No lo hay, hermanos. Entonces, no hay, para los cristianos, no hay los elementos para que Yizkiyahu Ben David sea, Shlomo Yehudá sea el anticristo, y para los propios judíos no hay el escenario ni los requisitos para que todavía sea ya el anticristo. Le falta cumplir 3, que regrese todo Israel, que haya construido el templo y que haya sido ungido rey. No lo es. Tengan mucho cuidado, no se dejen desviar ni conturbar. Nosotros fuimos llamados, hermanos, el texto de estudio ahorita es Tesalonicenses, así que, hermanos, recuérdense que nosotros fuimos llamados para salir del tiempo de la ira, hermanos, ¿sí? Fuimos llamados para salir de la ira venidera. Fíjense, 1 Tesalonicenses 1, versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así que antes de que venga el anticristo, primero la iglesia ya se fue con el Señor, hermanos, ya estamos con el Señor. Y cuando venga el anticristo va a durar 7 años su gobierno y a los 3 años y medio va a decir, yo realmente soy el hijo de Satanás y yo soy el verdadero Dios, y ahí se va a dar la abominación desoladora que habla Mateo 24:15. Así que, hermanos, no se dejen
asustar, no se desvíen, hay que leer la Biblia, hay que entender este tipo de estudios para que cuando vengan falsos profetas y maestros, aunque se digan judíos mesiánicos, no nos desvíen de la mirada de Cristo y de nuestra esperanza bienaventurada, que es la redención y salvación eterna. Como tercer punto, si aún no se manifiesta el hijo de pecado, es porque Dios en su soberanía lo detiene. Algo no le permite manifestarse a este hombre. Dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, pero del versículo 6 al 8 dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado, dice la Escritura, se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí, hermanos, ya se fue la iglesia. ¿Okay? Si aún no se manifiesta, hermanos, el anticristo, el hijo de perdición, el hijo de pecado, es porque Dios en su soberanía lo detiene. Hay diferentes posturas. Hay quienes dicen, ¿quién detiene a que venga el anticristo? Unos dicen que la iglesia, otros dicen que el Espíritu Santo, otros dicen que el propio poder de Dios. Hermanos, según lo que leemos en el texto, Pablo, cuando le escribe a los de Tesalónica en esta segunda carta, nos muestra el texto que los de Tesalónica sí sabían qué detenía o quién detenía al anticristo, sí sabían quién, pero nosotros no. Aunque los de Tesalónica sí sabían quién detenía al anticristo, nosotros no lo tenemos claro en las escrituras, ¿sí? No debemos nosotros, hermanos, solamente estar como que atinándole, hermanos, diciendo, es que es esto, lo otro. Hermanos, puede ser la iglesia, puede ser el Espíritu Santo o el propio poder de Dios quien detiene al anticristo. El chiste es que eso que lo detiene y que nosotros no sabemos, pero que los de Tesalónica sí sabían, eso que lo detiene, hermanos, hace que precisamente nosotros seamos preservados para salvación y vida eterna. Es un punto importante que todos ustedes deben de entender y acuñar. Eso o ese que le detiene, a final de cuentas, hermanos, es lo que a nosotros nos ayuda a preservar en la esperanza bienaventurada de la salvación y vida eterna. Nosotros vamos a salir del tiempo de la ira. Pongámonos abusados, hermanos. Es eso que lo detiene. Vayan conmigo para explicar un poquito en Romanos capítulo 11, versículos 25 al 27. Romanos 11, 25 al 27, dice la Escritura: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, antes que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Sí, hermanos, entonces, según lo que podemos ver en este texto, hermanos, es necesario que la iglesia, para que venga, hermanos, antes de que se vaya a la iglesia, es necesario que el último de los gentiles acepte a Cristo como único y suficiente Salvador. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. Es inminente, se va a dar. Pero en el momento, hermanos, que el último de los gentiles acepta a Cristo como único y suficiente Salvador, entonces Dios va a traer salvación a Israel. ¿Ok? Eso es lo que dice el texto. Va a traer salvación a Israel. Así que, hermanos, esto implica y tiene que ver con el advenimiento también del anticristo. El anticristo va a querer, hermanos, engañar a los escogidos. Los escogidos no es la iglesia. Mateo 24, hermanos, no le habla a la iglesia, hermanos. O sea, tengan cuidado ahí. Los escogidos de Mateo 24 no es la iglesia. Porque dice, y aún tratará de engañar incluso a los escogidos. Bueno, pero si ustedes ven, y regresamos al texto de Mateo 24, cuando dice que es la abominación desoladora y todo eso, los escogidos son los que tienen que correr, hermanos, en el día de reposo. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos en Israel y estamos adorando en el templo y cuántos de nosotros guardamos el día de reposo? Pues ninguno, no somos judíos. Así que esos escogidos son los judíos escogidos, el remanente fiel que va a aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador en el periodo de la gran tribulación, ya sea que sobrevivan o que mueran. A final de cuentas, ese remanente fiel que acepta a Cristo en el periodo de la gran tribulación, hermanos, son esas personas, el Israel de Dios, el Israel salvo, a lo que se refiere el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, ¿algo detiene el advenimiento del anticristo? Sí. Puede ser el Espíritu Santo, puede ser la iglesia,
puede ser el propio poder de Dios o alguna otra situación que Dios tenga en su soberanía. No me meto a aclarar sí que es, sé que no es, porque no es ahorita el tema, pero de que lo detiene, lo detiene. Y cuando ya no esté la iglesia, hermanos, cuando nos haya arrebatado el Señor en las nubes, entonces, hermanos, ahora sí, el anticristo dejará ver todo su poder, hermanos, y será el antítesis de nuestro Dios. Punto 4, puesto que el anticristo es, hermanos, la antítesis de Dios, hará con gran poder todo lo necesario para engañar a los que se pierden. Puesto que el anticristo es la antítesis de Dios, hará con gran poder todo lo necesario para engañar a los que se pierden. Vean, segunda de Tesalonicenses, otra vez, capítulo 2, versículos 9 al 12, dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se compadecieron en la injusticia. Ese es el periodo de la gran tribulación. Y nosotros vemos en 1 Tesalonicenses que el apóstol Pablo dice: pero a nosotros nos ha librado de la día de la ira. ¿Ok, hermanos? El anticristo, hermanos, va a ser, hermanos, ¿cómo se dice? El opuesto, se me fue el término. Antagonista, gracias. Va a ser el antagonista de Cristo, de Dios. Entonces, hermanos, el inicuo va a confundir a todos los incrédulos con milagros, señales y prodigios. Yisquiyahu ben David no está haciendo milagros, hermanos, ni prodigios. Tampoco, ¿no? Es decir, Shnomon Yehudá no está haciendo milagros ni prodigios. El anticristo va a hacer grandes prodigios y milagros para engañar a las personas. Hará cosas que incluso solo Dios hace, pero su poder no es de Dios, es de Satanás, de la bestia, del dragón escarlata, de la serpiente antigua. Eso dice la Escritura. Apocalipsis 13, vayan conmigo a Apocalipsis 13. Ahí en Apocalipsis 13 dice, de los versículos 11 al 15, Apocalipsis 13, 11 al 15, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de la espada y vivió. Observen. Entonces, hermanos, el anticristo va a poner al falso profeta, a su sumo sacerdote, a hacer milagros y señales para que por medio de esos milagros y señales adoren a la imagen de la bestia. Entonces, el anticristo se va a hacer adorar como el único y verdadero Dios. A causa, hermanos, de su propio pecado e inequidad e incredulidad, hermanos, y por rechazar el evangelio de Cristo, Dios ha condenado a todo hombre impío y pecador y que ha rechazado el evangelio de Cristo a esta mentira diabólica que lo abrazará, y cuando hablo de abrazar es como del fuego, de las brasas, que lo abrazará, hermanos, para que se pierda, rechace el evangelio y reciba su propia retribución a causa de su pecado, iniquidad y falta de fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que le va a suceder a aquellas personas que rechazaron a Cristo y que vivan en el tiempo de la gran tribulación, hermanos. Así que el anticristo se va a hacer pasar como Dios, se va a sentar como Dios, se va a hacer adorar como Dios, va a hacer grandes prodigios y señales y va a marcar con su sello a todos aquellos que la adoran, que según la tradición y lo que vamos a las escrituras es el 666, que es el número de hombre. ¿Ok? Dice, estábamos en Apocalipsis capítulo 13, ¿verdad? Y ahí en Apocalipsis 13 podemos observar lo que les estoy diciendo. Dice, ya vimos que engaña a los moradores de la tierra, ¿verdad? Se le permitió infundir aliento a la bestia, ¿no? Y luego en el versículo 16 dice, bueno, desde el 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que a la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no le adorase.
Y hacía que todos, pequeños y grandes, y ricos y pobres y libres, esclavos, se le pusiesen una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues su número es de hombre, y su número es 666. 666. Pastor, pero es que la vacuna del coronavirus es la marca de la bestia. Ay, que no entiendes que tiene que estar el anticristo, el templo y otras cosas. Lee tu Biblia, hermano, ponte a orar, dile a Dios que te dé sabiduría y discernimiento, temor de Él. No le tengas miedo a los falsos profetas, ni a la ignorancia de la gente. No, hermanos, la vacuna del COVID-19 no es la marca de la bestia, ¿no? ¿Sale, hermanos? Yizkiyahu ben David o Shlomón Yehudá, ese hombre de 32 años que está en Israel, que es un prominente rabino judío ortodoxo, no hace ni milagros ni señales, ni ha sellado a nadie, ni es rey, ni están los 10 presidentes del mundo, el G10 que le hemos llamado así, ni el G10. Hermanos, no hay nada de esto todavía. Así que el anticristo no ha venido. Así que no se dejen turbar. No se dejen turbar. El que ha puesto su fe genuinamente en el Señor Jesucristo, cuando oiga la voz de trompeta, cuando oiga el sonido de trompeta, entonces si está vivo será transformado y llevado a los cielos y se reunirá con nosotros en Cristo. Y si alguno de nosotros ya hubiésemos muerto, oiremos la voz de esa trompeta con voz de mando, con trompeta de Dios, nos levantaremos de entre los muertos y con un cuerpo transformado y glorificado nos reuniremos junto con los que viven en ese momento. Y entonces, según 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18, nos reuniremos con el Señor por siempre. No se dejen turbar. Todavía no se ha puesto todo el escenario para que esté el anticristo. Yizkiyahu ben David o Shlomón Yehudá no es ahorita, no cumple ni para los judíos, todavía no termina por cumplir, hermanos, los requisitos para ser su Mesías, y según la Biblia no cumple todavía los requisitos para ser Mesías. No te dejes turbar. Los cristianos esperamos, tenemos esa esperanza bienaventurada. Los cristianos estamos esperando a Cristo, no al anticristo. Espero que esto haya sido entendible, de edificación, hermanos, y de ánimo para todos ustedes los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Les mandamos un fuerte abrazo, que Dios les bendiga, síganse cuidando y nos vemos el miércoles, hermanos, en nuestro devocional, como ya es usual tenerlo a las 7 de la noche. Saludos de parte de mi hermano diácono Jorge Ibarra, del staff que está hoy Josafat comandando, está Nathan Pozos, Johnny Huitrón y Osiel Ibarra, hermanos. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo, les amamos, cuídense mucho, hasta pronto. Bye.